¿Por qué el arte de perder? En primer lugar, porque todos perdemos. Las únicas personas que no pierden son las que no hacen nunca nada, ¿no? O también las personas que actúan de manera ilegal. Pero si tú quieres ser un creador de activos, necesitas aprender a perder bien. En lo que te decía antes, ¿no? De quiénes son las personas que no pierden, que actúan de manera ilegal, a la larga pierden, ¿no? En la mayoría de los casos. Perder es parte del proceso de ganar. No perder es falta de acción. Los muertos nunca pierden. La gente tiene miedo a cometer errores. Nos han enseñado a no cometer errores. Tú, en la mayoría de las empresas, no puedes cometer un error, te podrían echar. En el colegio no puedes cometer errores, sacarían malas notas. Y sin embargo en la vida sí cometes errores. Por ejemplo, en tu matrimonio puedes cometer errores y eso no significa que el matrimonio esté roto, sino simplemente que tienes que dar una nueva solución, un cambio. Si persistes en el error, probablemente lo romperás, ¿no? Los errores nos ayudan de dos maneras. Nos dan fortaleza emocional, es decir, aguantar el dolor emocional. Sería más fácil irse o dejar de hacer lo que uno está haciendo que cometer un error, y nos dan fortaleza moral. Es decir, por ejemplo, si uno de tus valores básicos es no mentir, cometer errores, verte sometido a presión te ayuda a fortalecer el músculo moral de no mentir o de no robar o de lo que sea que son tus valores principales, ¿no? De esta manera los pones a prueba y los fortaleces. Esto no tiene precio, pero la mayoría de las personas nunca lo ve, prefiere saltarse esta parte del aprendizaje. Otra cosa es que cometer errores es aprendizaje, siempre. El que no comete errores no está aprendiendo. El que está en su zona de confort no está aprendiendo, está haciendo lo que ya sabe hacer bien y por lo tanto no tienes problemas. Sin embargo, si estás creando ahora activos y tus activos te dan 1 euro al mes, sabes menos que una persona que tiene activos que le generan 10 euros al mes, o alguien que tiene activos que le generan 1000 euros al mes. Hay que aprender a perder más veces, pero con cosas pequeñas. Por eso en el curso hablo de los microactivos, de los activos pequeños, porque se trata de activos en los que no arriesgas mucho y si pierdes no pasa nada. Pero la ventaja es que uno de los ejemplos, por ejemplo, que da Robert Kiyosaki es sobre los hermanos Wright, los inventores del avión. Ellos buscaron un terreno liso, no se tiraron por un precipicio y hicieron muchísimas pruebas hasta que su avión voló. Lo mismo nosotros con nuestros activos, no tenemos que tirarnos en un precipicio, hipotecarnos de por vida para crear un negocio. ¿Por qué no creamos un activo pequeño? Mientras más activos pequeños, ganarás más, así de fácil. Y también adquirirás experiencia para crear grandes activos. Cuando seas un piloto experimentado podrás cruzar el Atlántico, de momento no. Luego, obtienes pequeños ingresos, es decir, no todos los activos pierden, ¿no? Con algunos ganarás y ya obtendrás algún ingreso. Con algunos tendrás pérdidas totales, por ejemplo, páginas web. Creaste un curso, no se vendió ni uno, pues todo el dinero que habías invertido en esa página, en tráfico, en lo que sea, pues lo has perdido. Pero en la mayoría de los casos no hay pérdidas totales, porque luego te lo pintan todo blanco y negro y hay una escala de grises tremenda. Es decir, creas tu activo y no ganas lo que tú esperabas. En vez de ganar 1000 euros al año, el activo produce 500, 400 euros. Pues has perdido, sí, en un sentido, no se ha cumplido tu meta, pero has ganado. Tienes ahí un nuevo activo trabajando para ti. Eso es lo bonito de los activos, ¿no? De aprender a crear mayores activos. También fortaleces dos cualidades básicas. Uno es la de ser persistente, paciente. Un activo no se crea en un día. Cada activo tiene su propio tiempo. Y por otro lado tienes experiencia. La persona que nunca ha querido perder, pues no puede adquirir nada de experiencia porque no sabe perder. Es básicamente un problema cultural, porque en nuestra cultura occidental perder, no en todos los países, ¿no? Porque por ejemplo los norteamericanos tienen una cultura sobre los errores distinta a la que tenemos en España y América Latina, pero aún así perder está mal visto. O sea, si tú cometes un error, si pierdes un negocio eres lo peor, ¿no? O si sacas mala nota o si repites de curso. Cuando perder es parte de un proceso de aprendizaje. Cuando pierdes definitivamente, cuando abandonas el proceso.
Pero un creador de activos está en un proceso, constantemente crea nuevos activos, mejora los que tiene, es un proceso, no se acaba nunca. Y entonces de vez en cuando habrá pérdidas, otras veces habrá mayores ganancias y algunas cosas saldrán muy bien, y eso es lo genial, ¿no? En ese momento es cuando tú disfrutas de un activo que puedes recibir ingresos de por vida. Por eso te invito a que vayas a crearactivos.com, que aprendas a crear pequeños activos que generen pequeños ingresos y que adquieras la experiencia y la capacidad de la persistencia para ganar dinero con activos. Y este es el arte de saber perder. Nos vemos en crearactivos.com. Si te ha gustado el vídeo, por favor dame un me gusta. Saludos.